Demandar para que los bienes o la sociedad que tiene tu pareja con la que conviviste mucho tiempo te toque una fracción. Esa es la pregunta de todos los días que nos hacen en nuestro despacho, pero a continuación vamos a abordar en este video lo resuelto por la sentencia 2719 del año 2022. Es así como una pareja, ambos de profesión, ingeniero civil, desde el año 2002 hasta el año 2017, conllevaron una relación de convivencia. En esa relación de convivencia iniciaron, en virtud de su profesión, llevar proyectos encaminados a acrecentar su patrimonio familiar. Finalizada la relación, se opone de manera tajante el excompañero y le dice que ninguno de los bienes que están bajo su titularidad iban a ser liquidados entre ambos. Por lo tanto, la compañera procedió a demandar la liquidación de la sociedad patrimonial y que los siguientes bienes, que eran altamente onerosos, como vehículos, acciones en sociedades, entre otros, fueran liquidados en partes proporcionales. Es así como el demandado contestó la demanda y le dijo que no tenía derecho de absolutamente nada. Y ojo con esto, le dijo a ella que no tenía derecho porque todo ese tiempo de convivencia ella fue su empleada. Y que por ser empleada a ella no se le reconocía ningún tipo de derecho económico, es decir, que no existía la sociedad patrimonial. No había lugar que a ella le dieran la mitad de los bienes que habían conseguido en el tiempo. Pero la Corte, mediante la sentencia 2719 del año 2022, concluyó lo siguiente. Primero, este video va a tener como objetivo para que usted, como empresario que está llevando actos societarios con su compañera, sepa bien cuáles son los límites de las participaciones económicas cuando hay lugar a una liquidación de una sociedad patrimonial por separación, e incluir esos bienes que tú tienes como acciones o demás elementos con los que tienes tu actividad productiva, y así también tú, como compañera o compañero que tenga una condición desfavorable por la manifestación unilateral de tu compañero, al momento de liquidar, puedas tener argumentos jurídicos de si todo lo que tienen realmente se debe de dividir en 50%, tanto los activos como los pasivos, y distribuir los remanentes de estos gananciales, o por lo tanto, si efectivamente nunca se va a constituir la sociedad patrimonial. Más allá de tener un argumento jurídico, de construir el marco normativo, haremos unas conclusiones sobre esta sentencia, sobre el estado actual, frente a qué sucede en la sociedad patrimonial en el concubinato. Lo importante acá es empezar a clasificar cuál es la diferencia entre el concubinato, la unión marital de hecho, y el matrimonio o los cónyuges. En primera instancia hay que tener en cuenta que el concubinato es esa vocación de la convivencia, y es una convivencia donde no está instituida la vocación de constituir familia, sino que por el contrario de convivir y empezar a sobrellevar unos acuerdos personales. El concubinato históricamente no se ha instituido como la vocación de constituir techo, lecho y mesa, o una singularidad y permanencia como lo establece la unión marital de hecho, sino que el concubinato, por otro lado, es el acuerdo primario donde las personas quieren convivir sin un proyecto de familia. En efecto, esto es una situación más de la práctica, un poco más fáctico, pero por otro lado tenemos la unión marital de hecho, que la unión marital de hecho es esa institución jurídica de vocación de familia donde los compañeros buscan constituir en sí mismo una singularidad, permanencia y crear un vínculo familiar en sí mismo, pero sin la solemnidad del contrato de matrimonio. Es así como la unión marital de hecho históricamente ha sido protegida normativamente por la Ley 54 de 1990, por sentencias de la Corte Constitucional y normas adicionales que complementan ciertos efectos, que ha tratado de equiparar de manera análoga los beneficios y los efectos con el matrimonio. Entiéndase así que, para concluir, el matrimonio siempre ha sido el contrato solemne, donde se conlleva la posibilidad de instituir automáticamente una sociedad conyugal donde entran los bienes. No toda convivencia es unión marital de hecho. Hay una gran diferencia entre el concubinato, que es simplemente convivir, y la unión marital de hecho, regulada por la Ley 54 de 1990, la cual requiere una convivencia singular y permanente. Pero en esos dos escenarios, este litigio orbitaba en la simple convivencia, es decir, en el concubinato, y se tiene que tener presente que en el concubinato la sociedad patrimonial no es automática, requiere unos requisitos. Y la sociedad patrimonial, entiéndase por qué, porque usted sea socio de su pareja, que en el negocio que él lleve usted tenga los derechos del 50%, como si usted fuera accionista. Por lo tanto, lo segundo que trae esta sentencia es que hay unos requisitos para que usted sea accionista de su pareja en la unión marital de hecho y en el concubinato. Y esos requisitos son los siguientes. Primero, que usted haga un aporte sustancial.
En las sociedades, el Código de Comercio regula que existen aportes en dinero, en especie o de industria. Usted debe de hacer algún aporte a su pareja de manera sustancial para decir que está realizando un aporte. Lo segundo, que los réditos de esa explotación económica sea de común división para ambos. Es decir, si todos los resultados económicos de ese proyecto en común que estás llevando con tu pareja los van a distribuir entre los dos. Que haya una participación económica de esos réditos, de esos resultados, también de las pérdidas. Y por supuesto, que entre ambos no exista un contrato diferente. Prestación de servicios, laboral, comodato, arrendamiento, entre otros. Es decir, que hay que analizar a la luz del Código de Comercio el requisito de las sociedades de hecho, instituidas en el artículo 98, 498 y 499 del mismo estatuto. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que históricamente el concubinato era denominado el amancebamiento público. Y nuestro Estado republicano en sus gestaciones del Código Penal tipificaba como delito el amancebamiento público o, entre otras palabras, el concubinato. Es decir, establecer actos de amorío de manera pública estaba tipificado como un delito si usted no había contraído el matrimonio, si efectivamente no estaba casado. Es así como el artículo 451 de la mencionada ley establecía una pena de prisión hasta de 3 años por el amancebamiento público. Es decir, repito, tener actos de amorío públicamente con una persona y no haber estado casado. Así sucesivamente, este Código Penal instituía penas para las personas que tenían amancebamiento público pero contraían pareja, no estaban divorciados, sea hombre o mujer, y también traía un agravante punitivo para las personas que fueran funcionarios públicos y cometieran dichas conductas. Pero históricamente este concubinato o este amancebamiento fue despenalizado posteriormente en el año 1935 por la Ley 95 del mismo año, donde se profirió un nuevo Código Penal, ya no la relacionó en el decálogo de delitos y por el contrario dejó de ser penalizado el famoso amancebamiento o concubinato. Por lo tanto, históricamente, la Ley 54 de 1990 empezó a incorporar en el ordenamiento jurídico de la unión marital de hecho y posteriormente la Constitución de 1991 empezó a introducir en el artículo 42 los preceptos de familia y reconoce, por supuesto, la unión marital de hecho, teniendo en cuenta que tiene una gran diferencia con el concubinato. Más allá de todo esto, de hacer las diferencias y las apreciaciones sobre la protección histórica, tanto constitucional como normativa, otro elemento que trae la sentencia a valorar es cuáles son los requisitos del contrato de sociedad. La sentencia no profundiza demasiado sobre los tipos de sociedades y sus efectos, pero es necesario tener dos presupuestos importantes cuando en el concubinato se establece una sociedad patrimonial. Lo primero es que el Código de Comercio establece en el artículo 98 la existencia de un contrato de sociedad y dice lo siguiente: que en manera simple es la búsqueda de hacer unos aportes, sea en dinero, en especie o de industria, y por consiguiente distribuir las utilidades. Ese artículo 98 del Código de Comercio tiene que leerse en concordancia con el artículo 1602 del Código Civil, que establece que el contrato es un acuerdo entre las partes. Y aquí, ojo, para todos ustedes, para que exista un contrato de sociedad no debe estar por escrito y por eso, asimismo, el artículo 498 del Código de Comercio instituye las sociedades de hecho. Es decir, que los contratos en las sociedades de hecho pueden materializarse por la voluntad de las partes. Y esto lo denominamos el consentimiento expreso, y más allá del consentimiento exento de vicios, los sujetos tienen capacidad para obligarse. Y en palabras sencillas, si su voluntad es establecer y desarrollar una actividad económica para tener réditos en común y posteriormente de esos réditos en común fueron nacidos por aportes en común de las mismas partes, usted ya de manera expresa estableció el consentimiento para celebrar una sociedad de hecho. Asimismo, el artículo 499 del Código de Comercio nos establece de que los efectos que va a reposar en una sociedad de hecho serán los mismos efectos que nacen a la ausencia de la existencia de la personería jurídica, porque ambos tienen derechos. La Corte también abordó otro elemento indispensable y muy importante para nuestra época, y es que todos los tipos de violencia que existen, entre estas la violencia económica, debe estar erradicada en las decisiones judiciales. Por lo tanto, el enfoque de género debe estar por delante. Es así
como dentro de la liquidación de una sociedad patrimonial no se tiene que estar tan al literal del Código de Comercio sobre el tipo de aporte, sino que se tiene que analizar en conjunto cuáles fueron todos los actos y ánimos de la voluntad entre las partes para saber si ambos tenían un aporte dentro del objeto de esa sociedad y el ánimo de división de los réditos, para que dentro del escenario probatorio y con enfoque de género sea ampliamente protegido la mujer en estas liquidaciones de la sociedad patrimonial y que no salga en desventaja, se desvirtúe su derecho en la sociedad patrimonial. Nuestras conclusiones son las siguientes. De manera automática, tal y como lo establece la Corte, no existe una sociedad de hecho, es decir, usted con su pareja no tiene ningún tipo de sociedad ni ningún tipo de vínculo societario verbal de manera automática cuando el tipo de relación que usted lleva con su pareja es concubinato. Por otro lado, en la unión marital de hecho sí cabe la posibilidad de que se geste con unos requisitos establecidos una sociedad patrimonial basada en la presunción establecida en la Ley 54 del 90, beneficio que será probatorio. Lo segundo, entre ambos compañeros permanentes puede existir otro tipo de contrato diferente al de sociedad. En ejemplo, usted con su compañero permanente puede celebrar un contrato laboral, civil de comisión, mercantil de corretaje, cuentas en participación, arrendamiento, comodato, por supuesto. Entre compañeros permanentes pueden existir múltiples figuras jurídicas de manera independiente o concurrente, dependiendo de los presupuestos de cada contrato, y no se puede leer de manera obvia la existencia de una sociedad de hecho. Por otro lado, desde el aspecto proteccionista a la pareja y que no sea defraudado sus derechos económicos en una sociedad, por supuesto se tiene que analizar en cada caso en concreto usted qué aporte hizo, cómo lo hizo y cómo está colaborando con ese desarrollo en el objeto común. En nuestra firma jurídica y contable nos hemos enfocado demasiado a darle una visión moderna a la transición y actualización de los derechos económicos, tanto en el segmento de la empresa unipersonal como las empresas en las cuales concurren sociedades de hecho, no solo de carácter sentimental, sino de carácter netamente económico como sociedades entre amigos y familiares, pero invitamos demasiado a que dichos contratos sean acuerdos privados de sociedad o sean sociedades elevadas a escritura pública como las sociedades anónimas, o que sean elevadas a actos de estatutos por documento privado y luego registro como en las SAS, ustedes tengan de manera clara y detallada cómo fueron los efectos societarios, qué espera cada uno y sus remanentes. Nos especializamos en buscar regímenes tributarios que te beneficie a ti esta carga impositiva y por lo tanto maximizar rentabilidades con estrategias de vanguardia financieras. Te invitamos a contactarnos y a formalizar tu proyecto, sea una sociedad de hecho con tu actual pareja o sea una sociedad de hecho con fines netamente económicos con tus amigos, familiares y demás accionistas. Te invitamos a contactarnos y recibir una consultoría. Contáctanos si este puede ser uno de tus casos y te invitamos a mirar nuestro video en YouTube donde complementamos toda esta información con elementos jurídicos más de fondo.